¿Ya pueden ver por ahí? ¿Me escuchan? Ay, Sí, doctor. Sí, y se escucha ya, también. ya, gracias. Bien, estaba diciéndoles que nos llegó el paciente, hicimos todas las medidas generales que corresponde a un paciente grave. Por supuesto que nos habíamos dado cuenta que no estaba en paro, ¿verdad? Porque el paciente venía, estaba vigil, activo, alerta. Entonces, utilizamos la morfina y la morfina es un medicamento que no podemos tenerle miedo. Recordemos que en el paciente con cáncer utilizamos dosis altísimas y luego nos meten un poco de miedo con la morfina. Le ponemos la morfina porque ella reduce el retorno venoso y disminuye la precarga y la poscarga. Y yo lo necesito en mi paciente. Recuerden que tengo un paciente que las causas fundamentales de edema agudo de pulmón son cardíacas. Es un edema agudo de pulmón cardiogénico. Y cuando esto sucede, el ventrículo izquierdo, o bien si es un hipertenso, ha crecido para adentro y me ha reducido la diástole, o bien es una cardiopatía isquémica y tiene disminución de la fuerza contráctil. Cualquiera de las dos cosas disminuye el gasto. Y cuando esto sucede, para que haya un edema agudo de pulmón, que si bien es agudo, pero ha sido porque el paciente viene cabalgando hace días atrás con su cardiopatía. Entonces el paciente, la aurícula izquierda no puede vaciarse en el ventrículo izquierdo porque está mal y las venas pulmonares tampoco pueden vaciarse en la aurícula izquierda porque la aurícula izquierda está congestiva. Entonces las venas pulmonares aumenta su presión hidrostática dentro de ella y trasuda líquido al intersticio y como yo no resuelvo la situación, trasuda a los alveolos y por eso es que llega tan mal mi paciente, porque hay una hipertensión pulmonar, hay una congestión pulmonar líquido a nivel intersticial y a nivel alveolar. Entonces yo necesito disminuirle el trabajo mecánico al corazón. Y si le pongo morfina, qué bueno, porque disminuyo el retorno venoso, disminuyo precarga, disminuyo poscarga, pero además le quito la ansiedad a mi paciente. Y yo puedo utilizar hasta 3 dosis. Y algunos dicen hasta 25 miligramos. Pero creo que en el edema agudo de pulmón, cuando utilizamos la primera y la segunda dosis, yo creo que ya con eso, no recuerdo que utilizara más dosis que eso, en edema agudo de pulmón. El paciente enseguida se relaja, se seda y mejora la falta de aire de mi paciente. Esto sería lo primero de entrada que haríamos con este paciente. Esto que le pongo, esta imagen que le pongo acá, es lo que tengo yo que tener en mi cabeza. Es el síndrome de insuficiencia cardíaca y su diagnóstico etiológico. ¿Cómo voy a manejar un edema agudo de pulmón? ¿Cómo voy a identificar causas si no tengo en mi cabeza la etiología del síndrome al que contribuye el edema agudo del pulmón? La insuficiencia cardíaca la dividimos en tres: izquierda, derecha y congestiva global o mixta. El edema agudo del pulmón es una forma clínica de la insuficiencia cardíaca izquierda, junto con el pseudoasma cardíaco. Los dos tienen una presentación bastante similar. Lo que el edema agudo del pulmón viene lleno de crepitante y el pseudoasma viene lleno de roncos y sibilantes. Entonces, yo tengo que saber cuál es la etiología, el diagnóstico etiológico fundamental, las 10 causas fundamentales de insuficiencia cardíaca. Porque una de esas debe ser lo que tiene mi paciente. Entonces, hoy tengo que pensar en una hipertensión arterial, en una cardiopatía hipertensiva. Tengo que pensar en una cardiopatía isquémica, ya sea angina o infarto. Tengo que pensar en una cardiopatía valvular, las más frecuentes, la estenosis mitral, insuficiencia aórtica, estenosis aórtica. Tengo que pensar en una arritmia que me ponga mal hemodinámicamente mi corazón. Tengo que pensar en una pericarditis aguda, en una endocarditis infecciosa.
en un Chagas. ¿Qué estoy pensando? En las enfermedades estructurales del músculo cardíaco del corazón, porque eso es lo más frecuente. Después que yo salga de eso, voy a ver las causas que están ajenas, fuera. Entonces estoy pensando en el abuelito con una neumonía. 3, 4, 5 días en la casa, tiene una hipertensión, tiene una cardiopatía, más una neumonía, se descompensa. O estoy pensando en ese mismo abuelito con una deshidratación por diarrea, se descompensa. O en un paciente con una anemia aguda, se descompensa. Yo tengo que tener ese rango. Y por otra parte, hay algunos factores que son precipitantes, que están estos también que he mencionado, pero que yo los tengo que tener presentes porque luego comienzo a manejar el paciente y no logro compensarlo. Entonces, ¿será que hay una infección de por debajo y no le he diagnosticado? ¿Será que el tratamiento que le estoy poniendo a mi paciente no es el adecuado? ¿Hay una insuficiente dosis de los medicamentos? ¿Será que tiene una arritmia, un síndrome coronario agudo, una hipertensión que no está controlada? ¿Será que es un drogadicto? ¿Será que hay un tromboembolismo de rama fina y no me he percatado de su diagnóstico? Entonces, aquí hay un grupo de causas que yo las tengo que tener. Por el orden de frecuencia, yo tengo que dominarla y tengo que conocerla. Porque si me llega un edema agudo de pulmón, voy a tener que utilizar esto. Una vez que ya yo tengo a mi paciente en la terapia, medidas generales, le puse la morfina, identifiqué la causa, inmediatamente comienzo, le indico a la enfermera para hacerle los laboratorios de urgencia, lo rápido que pueda hacer. El hemograma, porque necesito ver si hay una anemia, si hay una leucocitosis, si hay un hematocrito que está alto como factor de hiperviscosidad, mayor de 45%. Quiero ver el coagulograma, ver cómo están las plaquetas. No vaya a ser que haya un sangrado. Quiero ver el fibrinógeno en ese coagulograma. No vaya a ser que sea un factor de riesgo cuando está por encima de 120. Quiero ver el perfil renal de mi paciente, porque yo sé que en este paciente, lo que viene ahorita, yo voy a manejarlo con diurético y necesito que el riñón abra rápido. Pero si es un anciano, un adulto mayor, una persona mayor, necesito adecuar, ajustar dosis según su aclaramiento de creatinina. Dejan hacer una glicemia, porque yo sé que la, la diabetes mellitus junto con hipertensión hacen de la suya en el corazón y grandes vasos. Como está con disnea, déjame tomarle una muestra para gasometría y ionograma, hacer un electro para descartar el infarto, las arritmias, un rayo X de tora para ver esa imagen en helios, en alas de mariposa, las enzimas y descarto el infarto, el dímero D y descarto el tromboembolismo, o me ayuda a hacer diagnóstico. La procalcitonina y el PCR para las respuestas inflamatorias, péptido natriurético de la insuficiencia cardíaca y un eco si tengo chance. Todo esto, por supuesto, que lo vamos a ir haciendo. Tenemos un rango de alrededor de 1 hora para nosotros manejar a nuestro paciente y hacer la mayor cantidad de cosas posibles para llegar al diagnóstico que estamos pensando. Porque es esa la historia. Yo he preguntado, tenía aquella diapositiva que vi anterior en mi cabeza, todos esos diagnósticos, y he hecho preguntas a la familia o al paciente si coopera ya, si está mejorcito, para en dependencia de ellos los laboratorios. Ahora, ¿cómo vamos? ¿Cuál es el algoritmo que vamos a seguir para manejar este paciente? Ya hicimos lo primero, que era estabilizarlo. Y cuando nos llega, nosotros tomamos presión arterial. Y era importantísima ver la presión, porque yo necesito saber si mi paciente está choqueado o no está choqueado. Entonces, como es edema de pulmón, yo sé que el infarto agudo del miocardio es una de las causas que viene muchas veces en forma de edema agudo de pulmón. Y yo recuerdo enseguida una clasificación, la de Killig y Kimball.
y me gusta siempre utilizarla en las clasificaciones cuando hablamos de insuficiencia cardíaca, porque es muy didáctica, muy aplicable. El grado 1, este paciente que está controlado, ese no nos interesa. El 2 que empieza con los crepitantes, pero el 3 está en edema de pulmón, sería nuestro paciente. O el 4 que estuviese ya choqueado. Entonces, cuando lo tengo mi paciente, que ya yo valoro, si está en shock cardiogénico, tengo que estabilizar urgente con lo que mencionaba y con otras medidas que vamos a mencionar detrás. Si estabilizamos nuestro paciente, identificamos causa, la imagen que le dije anterior. Ahora, si no estabilizamos nuestro paciente, estoy llamando a la terapia intensiva porque necesito coordinar una cama para este paciente. Porque es que yo tengo que seguir allí en la emergencia atendiendo más pacientes. Ahora, si mi paciente no está en shock cardiogénico, valoro el fallo respiratorio. Valoro el fallo respiratorio. Si hay falla respiratoria, Patricia, por favor, tu micrófono. Ya, gracias. Si hay falla respiratoria, yo a mano lo que tengo es el oxígeno que ya lo había puesto para estabilizar mi paciente. Y también dije que si tengo un ventilador mecánico allí donde yo estoy, que en la mayor parte de las veces no sucede esto, entonces le puedo dar CPAP. Yo les voy a dejar acá en las diapositivas después, aquellos que estén con nosotros, un videíto corto de CPAP, de ventilación mecánica no invasiva, que está muy didáctico. Si mi paciente no hay mejoría de todo esto, llamadita para terapia o referencia al hospital que corresponda referirlo. Porque lo que sí estoy seguro es que no me lo puedo quedar. Ahora, si no hay falla respiratoria, voy a ir a la segunda fase y para eso tengo 2 horas para manejar mi paciente en edema de pulmón que ya está regulado, ni está en shock, ni está con fallo respiratorio. Está estable. En este paciente, cuando si había mejoría de la falla respiratoria, que no necesitaba de terapia, vamos a pasarlo también a esta fase. Y en esta fase vamos a buscar la causa que corresponda. Entonces, resumiendo este primer momento o segundo momento, porque el primer momento son todas esas medidas generales que le hacemos a todo paciente grave. Y después nos vamos a ir a los 2 órganos duros, sin decir que el cerebro no es duro. Pero el cerebro no me compromete tanto la vida como de entrada rápido, como me la compromete el corazón y el pulmón. Entonces, ahí definimos. Y aquí esto lo vamos a hacer. Todo esto que hemos hecho lo estamos haciendo en 30 minutos. Tenemos 30 minutos para resolver este problema. Vamos a ver qué hacemos luego. Entonces, pasamos entonces a esta fase 2. En esta fase 2, por supuesto que yo tengo que tener muy claro los factores de la tabla que les mencioné anteriormente. Porque yo tengo que definir en este momento etiología probable del edema agudo de pulmón. Para esto ya yo he estabilizado a mi paciente. Tengo 2 horas. Y tenemos que imaginar que somos el médico que está en la terapia de cuerpo de guardia y que no podemos referir a ningún lado. O que estamos en un primer nivel acá y tengo a mi paciente en la salita que está allí, que no es ni terapia. Y el hospital de segundo nivel me está diciendo que no hay ambulancia y que no hay cama para recibirlo. Porque eso nos pasa. Entonces, ahora vamos a evaluar, en este tercer momento, por así decirlo, vamos a evaluar el estado hemodinámico de nuestro paciente. Ya habíamos indicado laboratorios, habíamos hecho un electrocardiograma, habíamos hecho una radiografía de tórax, y en aquellos que tengan chance de hacer un ecocardiograma, bienísimo, porque sería ideal poder ver el corazón.
como dice la diapositiva, del 90 al 95% de los pacientes están congestivos y solo un 5 a un 10% no están congestivos en este momento cuando estamos evaluando al paciente. Es decir, que es casi imposible que con 30, 40 minutos de trabajo ya mi paciente haya limpiado completo. Entonces la pregunta que nos hacemos ahora es si existe una buena perfusión sanguínea. Vamos a ver cómo está el llene capilar. Vamos a ver cómo está el riñón si está orinando. Vamos a ver cómo está el cerebro si está, mi paciente tiene un Glasgow 15 de 15. Entonces evaluamos si el paciente está congestivo y caliente o congestivo y frío. Y si está no congestivo y caliente y no congestivo y frío. Son 4 condiciones, son 4 tipos de pacientes en edema agudo de pulmón. No todos es igual. Y este es un detalle que en la época nuestra no lo aprendimos de esta manera. Entonces, cuando yo tengo un paciente congestivo y caliente, voy a mirar su presión arterial. Si la presión está elevada es una conducta y si está normal es otra conducta. Si la presión está elevada, le voy a decir a este paciente es un congestivo caliente de tipo vascular. Y si la presión no está elevada, es un congestivo caliente de tipo cardíaco. Este paciente vamos a utilizar diuréticos y vasodilatadores a dosis alta. Decía mi profesor, y en eso no se equivocaba y está actualizado todavía hasta ahora, decía, en edema agudo de pulmón, no se te olvide nunca, Luis, descarga el carretón y después futiga el caballo. ¿Qué quería decir él? Que descongestionara el pulmón y le sacara todo el líquido al pulmón, comenzara con el diurético y después utilizar el vasodilatador o la nitroglicerina. Entonces, fíjense que aquí en este tipo vascular, eso es lo que vamos a hacer. El paciente donde el daño per se no tiene aquí todo parece ser cardíaco, no es problema de hipertensión, no es un edema hipertensivo. Entonces, en este paciente, sí voy a utilizar diurético, voy a utilizar vasodilatadores también, pero tengo que tenerlo en mente que este debe tener una cardiopatía estructural más establecida que el otro paciente. Que este se me puede complicar quizás más que el otro paciente. Y en muchas ocasiones voy a necesitar métodos dialíticos para resolver la situación. Porque con el diurético y el vasodilatador solito no resuelve. El otro tipo de paciente está congestivo y frío. Entonces, la presión está por debajo de 90, es la pregunta. Ahora no era si estaba hipertenso. Ahora la pregunta es, ¿está por debajo de 90 la presión, la sistólica? Si está por debajo de 90, utilizo inotrópicos o vasopresores. El diurético lo voy a utilizar cuando mejore la perfusión y me suba la presión. Por ahora, los pulmones van a tener que esperar. Porque si le pongo furosemida a mi paciente con una presión en 80 milímetros de mercurio, la sistólica, lo voy a matar. Entonces voy a tener que comenzar primero con los vasodilatadores y después con con las drogas inotrópicas o vasoactivas para subir presión y después utilizar el diurético. Ahora, si la presión de mi paciente está congestivo y frío, pero la presión arterial sistólica está por encima de 90, no hay problema. Vamos a utilizar nuestro diurético vigilando TA a dosis baja los vasodilatadores. Porque recordamos también que los vasodilatadores me van a tumbar la presión también. El otro paciente no está congestivo, pero está caliente. En este paciente, como no está congestivo, con las medidas iniciales que yo hice al principio, bienísimo para él, no está congestivo, voy a ver los factores de riesgo que tiene. Voy a trabajar sobre los factores de riesgo y las enfermedades concomitantes que tiene.
Y este paciente puede ir muy bien para una sala de medicina abierta. Si mi paciente no está congestivo y está frío, yo tengo que valorar si está hipovolémico y mal perfundido. En este caso, la presión se mantiene estable. Voy a considerar el sueroterapia, voy a considerar la solución salina y voy a comenzar a manejar mi paciente porque está un poco frío. Y eso luego me genera ruido de mal perfusión tisular. Y voy a valorar el uso de los inotrópicos y los diuréticos a una dosis baja. Entonces, este es un algoritmo que, si no nos los aprendemos de memoria, le hacemos foto y lo ponemos allí en el escritorio. No, no, es una realidad. La medicina es muy grandota y aprendérnoslo todo nos cuesta luego. Pero hay cosas que sí tenemos que tenerlas bien claras. Solo para recordar, la nitroglicerina la voy a utilizar en aquel paciente que está congestivo hipertenso, un vasodilatador de acción rápida. He puesto acá la nitroglicerina parenteral, endovenosa. Bulbos de 50 miligramos, 50 mililitros. Agarro un bulbo en 250 cc de destroza, en bomba de infusión si la tengo, y si no, a 7 u 8 gotas por minuto, vigilando la presión arterial de mi paciente. Pero necesito vasodilatar para que haya una mejor perfusión y para que disminuya un poco la congestión y para que disminuya la precarga. Y también me va a bajar la presión si era un edema hipertensivo. Les hago el cuento. En una emergencia me llegó un edema agudo de pulmón. Estaba yo de guardia en la terapia de cuerpo de guardia. Y no tenía en aquel momento nitroglicerina parenteral. No le tengamos miedo. Los libros nos dicen con la nitroglicerina oral hasta 3 tabletas. Pero nos dicen hasta 3 tabletas porque a la cuarta tableta yo tengo que valorar si es un infarto o no. Porque ya llevo más de 30 minutos administrando el medicamento. Por tanto, en aquella ocasión no tenía la nitroglicerina parenteral ni tenía nitroprusiato tampoco. Y lo que utilizamos fue nitroglicerina sublingual en tableticas de 0,5 miligramos. Una cada 5 minutos. Yo no sé si esperé los 5 minutos. Le llegué a poner 9 tabletas a mi paciente, pero yugulé el cuadro de edema agudo de pulmón y no le tumbé la presión arterial. Entonces, es otra de las cosas. Estoy en una emergencia, tengo que verificar allí si tengo la nitroglicerina. Ahora, si lo que yo quiero utilizar es el efecto vasoactivo, mejorar presión arterial, tengo a la norepinefrina, noradrenalina, que yo sé que busca su receptor alfa a nivel del músculo lisovascular y produce vasoconstricción, aumenta la resistencia vascular periférica y me aumenta la presión. Y eso es lo que yo quiero en este paciente que está con presión baja o está en shock. Entonces, aquí les dejo cómo utilizar la norepinefrina, que viene en ámpulas de 4 miligramos, 4 mililitros. Preparo una solución madre con 2 ámpulas, 8 miligramos. Y este es un ejemplo y tengo que tener en cuenta estas 3 formulitas. 3 fórmulas. Cantidad de microgramos, que serían 8.000 microgramos porque tengo 8 miligramos, entre 250, que es la cantidad en la que diluí las 2 ámpulas, entre 60 minutos. Entonces, esto da un cálculo. Cuando yo veo la concentración del fármaco, hay 0,53 microgramos por mililitro de la solución. Luego calculo la velocidad de infusión. Sería la dosis por el peso sobre la concentración del fármaco. Yo he decidido en este caso utilizar la norepinefrina a 0,05 miligramos. Eso es una dosis de mantenimiento. Podría haber utilizado una dosis más chiquita por ser una dosis inicial. Lo que hago es la dosis por 75, que es el peso, entre la concentración del fármaco que ya había calculado anteriormente. Y esto me da que la velocidad de infusión que yo voy a pasar el fármaco es a 7 mililitros por hora. Si quiero calcular la dosis, para estar seguro del cálculo que yo he hecho,
Digo velocidad de infusión por concentración del fármaco dividido entre el peso. La velocidad de infusión, que es a 7 mililitros, por 0,53, que era la concentración del fármaco, dividido entre 75, que es el peso del paciente. Y eso me da 0,049, aproximado 0,05. Esa fue la dosis que yo utilicé. Entonces, esto es válido para cualquiera de las drogas vasoactivas o inotrópicas. Si fuera dopamina, recordar que la dopamina tiene 3 efectos. Un efecto dopaminérgico, que lo voy a utilizar yo cuando quiero sobre todo mejorar la perfusión mesentérica, la perfusión renal. Yo lo quiero porque necesito que el riñón abra, necesito que el intestino mesenterio esté perfundido. Esa es una dosis baja, de 1 a 2 microgramos kilo minuto. Tiene un efecto beta, y ya este sí tiene un efecto inotrópico positivo, es decir, que me aumenta la contracción y la tensión arterial secundariamente. Es una dosis intermedia de 2 a 10 microgramos kilo minuto. Y tiene un efecto alfa vasoconstrictor, que sería el ideal para subir presión. Dosis alta, mayor de 10 microgramos kilo minuto, porque me aumenta la resistencia y me aumenta la presión. Y la otra droga que tenemos es el Dobutreo, dobutamina, bulbo de 250 en 20 ml, como dosis inicial de 2,5 a 5 microgramos kilo minuto, una dosis de mantenimiento que puede llegar hasta 20 microgramos kilo minuto. Y ella me aumenta la contractilidad y la perfusión tisular. Y les dejo por aquí esta formulita que cuando hacíamos emergencia nos ayudaba de vez en cuando. Volumen es igual a goteo sobre 3 por H, H es hora, o goteo es igual a volumen sobre 3 por H. He yugulado el cuadro de edema agudo de pulmón, he manejado a mi paciente, está estable, ya lleva 2 o 3 días, he ido retirando la dosis de los fármacos que estaba utilizando por vía parenteral, he comenzado a utilizar la vía oral y tengo que tener en mente cuándo voy a darle el alta a mi paciente, que son criterios de alta precoz. Recordemos que estos pacientes generalmente nos llegan por encima de los 60 años y tenerlos mucho tiempo internados es riesgo de infecciones nosocomiales. Entonces, mientras más rápido podamos evacuar a mi paciente, mucho mejor. Para el adulto mayor, recuerden que hay una triada: casa, cariño y comida, las 3 C, con buen tratamiento, por supuesto. Entonces, ¿qué criterios voy a tener? Bueno, mejoría clínica de mi paciente, que clínicamente ya no tenga estertores crepitantes, que clínicamente esté sin falta de aire, que no esté taquicárdico. La taquicardia era un mecanismo compensatorio, de control, pero ya ahora no tiene que estar taquicárdico. Les recuerdo siempre que en pacientes cardiópatas, cuando tengamos un paciente con 90 latidos por minuto, pensemos que el simpático se está disparando y no esperemos que esté en 100. Comencemos a ser enérgicos ya cuando esté en 90, a valorar el tratamiento que tiene mi paciente. Vamos a ver la diuresis de nuestro paciente, que tiene que estar a 0,5 mililitros kilo hora. Vamos a ver la estabilidad hemodinámica, como yo les decía, sin taquicardia, sin hipotensión, con una frecuencia en reposo por debajo de 100, incluido si es una FA. Saturando bien por encima de 90. Si yo tengo chance de hacer un test de marcha de 3 minutos y que lo tolera bien caminando los 3 minutos, bien. Valorando la respuesta, el daño renal que pueda haber. Quiero ver cómo está el funcionamiento renal. Sin daños sin daños miocárdicos, que no esté infartado, ni haya secuelas de nada de ese tipo. Que permita a mí, le voy a dar el alta precoz porque me permite a mí un seguimiento ambulatorio a mi paciente. Decirle que me lo traigan y verlo en consulta, o que la enfermera pueda ir a visitarlo. Estos serían aquellos criterios que yo voy a tener en cuenta para egresar mi paciente. Ya me dice el Zoom que nos quedan solo 10 minutos. Ya estamos casi terminando.
Después de haber analizado nuestro paciente en edema agudo de pulmón, volvemos a retocar que la crisis del método clínico se da en cualquiera de los momentos del método. Desde el motivo de consulta, cuando no somos capaces de determinar cuál es el síntoma fundamental, tenemos que ser precisos y ver cuál es el síntoma fundamental, porque el paciente y la familia nos va a decir, en este caso, médico, ¿y por qué era que tenía falta de aire? ¿Y qué tengo que hacer para que no le vuelva a dar la falta de aire? La historia de la enfermedad actual, donde yo los invito siempre a todos a utilizar el recurso Alicia Fredusa, y a los motivos de consulta hay que aplicárselo, porque eso implica que voy a conocer más de esos síntomas que trae mi paciente, y siempre en un orden cronológico. Y en todo esto pecamos y el método clínico está en crisis. A conocer cuando tengo los antecedentes de mi paciente y relacionarlos con el diagnóstico y con el tratamiento y con el seguimiento que voy a dar. No preguntar los antecedentes por preguntar, sino para relacionarlo con lo que le sigue. A tocar a nuestros pacientes, hacer un buen examen físico, a conocer un poco más de maniobra para hacer un buen examen físico de nuestro paciente. A estudiarnos los síndromes fundamentales, porque si se estudian los síndromes con sus 10 causas fundamentales y nos metemos en el disco duro esas 10 causas fundamentales, no vamos a fallar en los diagnósticos, porque alguno de esos es lo que tiene mi paciente. Y por supuesto que siempre en este método clínico va a estar compitiendo el avance y el desarrollo tecnológico del cual tenemos que ir nosotros juntitos. Va a estar apareciendo la complejidad cada día más de las enfermedades. Recuerden lo que nos pasó con la COVID. Pacientes muy complejos. Lo nunca visto. Va a estar compitiendo con nosotros el tiempo. Luego no tenemos pacientes, pero luego tenemos muchos pacientes y tenemos que tomar decisiones rápidas y hacer cosas rápidas. Tenemos que irnos despojando de ser cada día menos dependientes de los exámenes de laboratorio, de indicar lo que realmente necesita en dependencia de mi hipótesis clínica que me he planteado. Y de la superespecialidad que ya hablé. Si logramos esto, por supuesto que nosotros como médicos vamos a estar más satisfechos, vamos a tener más confianza en nosotros mismos, los pacientes nos los van a agradecer, nuestros colegas se van a sentir muy complacidos en trabajar con nosotros en una emergencia y de forma general va a haber un impacto positivo en la comunidad. Por acá, aquellos que se unan a nosotros en el programa que les comentaba que vamos a estar a partir del 18 de mayo, estamos preparando estas 3 cosas, lo van a tener lista para que lo tengan ustedes en su kit de herramientas. Y ahora sí, dejo de compartir y en los minuticos que quedan, Patricia, Johnny, Patricia, Stephanie, Nelson, preguntas. Johnny, ¿cómo andamos, Johnny? Muy bien, doctor. Muy buena ¿Todo presentación. todo bien? Sí, todo tranquilo. ¿Estudiando fuerte? Ahí vamos, ¿no? Pero siempre hay responsabilidades también. Patricia, ¿qué te pareció, Patricia? Patricia Quispe. Doctor, buenas noches. Me pareció un tema muy interesante. Me recordó mucho lo que yo pasé en el hospital con un paciente con un agistante. Bajo anestesia hizo un edema agudo de pulmón y se confundió con un tromboembolismo pulmonar ¿Verdad? porque salía justo de quirófano.
pero el tratamiento que se puso, o sea, que yo le puse fue así mismo, furosemida, y descongestionó y a las 6 horas la paciente estaba estable, estaba bien. Y no se pudo demostrar que era un TEP, un tromboembolismo pulmonar, porque no, o sea, la clínica daba un edema agudo del pulmón y como tal no teníamos aquí, este es un área rural, no tenemos para hacer esta que descarta que es ¿cómo se llama esto para el TEP? El dímero En este D. momento se me olvida. Dímero de esa, pero tenía toda la clínica de ser una paciente cardiópata de ya hace varios años, lo que no se hizo estudios de ecografía, ecocardiograma, al final no supe más de ella, pero el manejo fue algo similar con furosemida, resolvió, no fue necesario ponerle dobutamina, norepinefrina, la presión siempre estuvo estable. Entonces, eso, felicidades, Doc, muy importante el tema que acaba de compartir. Ojalá muchos colegas lo escucharan, lo vieran para alimentarse y para no tener esas confusiones. A veces en el apuro, en el manejo, se enfrentan entre especialistas, entre médicos, confundiéndose con los diagnósticos, queriendo validar, digamos, la opinión de uno y del otro. Y gracias, muchas gracias por esta conferencia. Gracias, Patricia, por tu comentario. Sí, Patricia lo dijo bien clarito. En edema agudo pulmón, como decía mi profesor, descarga el carretón. Lo primero es descargar el carretón, la furosemida y, claro, por supuesto, siempre vigilando la presión arterial de que sea un paciente que esté con presión arterial normal o alta. No sé, la doctora Patricia Fabiola, ¿algún comentario? Doctor, buenas noches. Estefania. Yo pude ingresar muy tarde a su clase, no he podido entrar desde el inicio, pero sí me pareció muy linda su explicación, muy entendible todo. Quería Qué bueno. preguntarle si tal vez va a pasar sus diapositivas completas al grupo para poder ver cómo inició usted con el tema. Ya Para vamos a pensarlo. Muchas gracias. Solo para Ya, entenderlo mejor, pero ya, muy lindo. Muchas gracias por su tiempo. ya, Estefania. Gracias, amigo. Nelcy, te escucho, Nelcy Mamio. Doctor, buenas noches. ¿Cómo ¿Cómo tú está? andas, Nelcy? Qué gusto tenerte por Bien, acá. gracias a Dios. Ujú. Sigue escuchando su clase, doctor, tomando apuntes, me parece muy importante para cuando llegue al internado, me va a ayudar harto. Qué bueno, qué bueno. ¿Por dónde andas ya? ¿Por qué semestre vas? En séptimo, doctor. Ah, ya. Está bien, Nelcy. Está bien. Bueno, amigos, esto es lo que teníamos para hoy. Mañana vamos a estar tocando otro tema importantísimo. Este correspondía a la primera causa de muerte en nuestros países, que es infarto agudo del miocardio, y muchas veces el infarto se presenta en edema agudo de pulmón. Mañana vamos a estar recordando un poco sobre el infarto cerebral, que constituye entre la segunda y la tercera causa de muerte en nuestros países. Entonces, que tengan una bonita noche. Nos vemos mañana. Igualmente, doctor, pase buena noche. Chao, chao.